Noche de Halloween del año 2022. 5 amigos van a celebrar con sus disfraces. Al final de la fiesta, solo 2 regresan a casa. Lo que debería haber sido una noche de celebración tiene un final horrible. Esta escena se repitió en muchos grupos de amigos aquella noche terrible de Halloween, pareciendo ser la verdadera historia de horror de la que muchos creen ser ficticia para esta fecha y que todo el mundo celebra con alegría. Esta se convirtió en la tragedia real de muerte en la que el número de muertos aumentaba cada hora hasta llegar a los 159, que condujo a uno de los peores desastres de Halloween en el mundo, sucedido en Corea del Sur. Bienvenido al canal de las historias, donde los eventos reales del mundo se relatan de manera diferente y entretenida. Eran las 5 de la tarde del 31 de octubre del año 2022. Miles de personas, en su mayoría jóvenes, comienzan a prepararse y a llegar a Itaewon, en el centro de Seúl, la capital de Corea del Sur. Itaewon es una de las zonas más populares por los jóvenes nacionales, extranjeros, turistas y locales de la ciudad. Es un pequeño distrito lleno de discotecas, tiendas y restaurantes con un ambiente de alegría y fiesta continuo. Es algo que lo hace aún más especial en la noche de Halloween. Definitivamente es el lugar para estar esa noche, para ver disfraces, lucir disfraces, pasar un buen rato con amigos, comer y tomar selfies. También es un punto turístico clave de Seúl. Quien esté de visita debe pasar por ahí. Es el lugar icónico en Halloween. Definitivamente la celebración es ahí. El vecindario cuenta con 2 calles principales y varios callejones estrechos donde se ubican los lugares de diversión. Es tan popular que cuenta incluso con su propia estación de metro de Seúl. La historia se repitió múltiples veces. Amigos, jóvenes en su mayoría, estudiantes locales o extranjeros de intercambio y grupos de turistas preparándose para la celebración, vistiendo sus mejores disfraces, llamándose para coordinar sus encuentros, risas y fotos. Los pequeños grupos se empezaron a formar desde todos los puntos de la ciudad. En su mayoría, más de 2 personas iniciaban su recorrido a Itaewon, caminando, en carro, en moto o en el metro. Una terrorífica coincidencia empezó a invadir el ambiente de alegría sin nadie siquiera haber pensado en lo que sucedería unas horas más tarde. A las 5:30 de la tarde, la acción inicia en Itaewon. Los restaurantes empiezan a atender sus invitados y las tiendas se van poco a poco poblando de visitantes, compradores o no. La música empieza a aumentar de volumen y los disfraces empiezan a desfilar de bar en bar. Los pequeños grupos de amigos llegan en gran cantidad, pero es un lugar turístico y normalmente se convierte en el punto de encuentro. Los visitantes se preguntaban si siempre era así, pero para los locales era una escena que no se salía de lo normal. Siempre se llena de gente, se escuchaba decir. La multitud crecía rápidamente y los callejones se convertían en un lugar donde poco a poco se dificultaba la movilidad. Desde las 6 de la tarde iniciaron algunas tímidas llamadas a la policía con preocupación por la aglomeración de personas, pero nada se salía de control. Y aparentemente así fue tomado, simplemente como una llamada más de alguien que no conoce el lugar y cómo se congestiona. A las 6 de la tarde, algunas horas antes del desastre, los asistentes a la celebración empezaron a intuir que algo no estaba bien. Según la información que dieron después del accidente, había más de 100,000 personas en la zona, todos hacinados en las calles estrechas y callejones inclinados del distrito de Itaewon. Uno de los sobrevivientes, Nujil Ahmed, había asistido a varias celebraciones de Halloween en Itaewon y dijo que las cosas fueron muy diferentes este año, pero que nadie cayó en cuenta de ello hasta que la situación estaba fuera de control. Ya era demasiado tarde para prevenir una tragedia. El mundo moderno ha convertido a cada persona con un celular en un potencial reportero gráfico, y este caso no fue la excepción. Los visitantes iniciaron a inundar las redes sociales con todo lo que sucedía en la celebración, y a pesar de que todos ellos estaban ahí aparentemente viviendo una situación de congestión normal, lo que se observaba en los videos empezaba a dar miedo y a causar un poco de preocupación.
Las calles del distrito estaban empezando a verse tan congestionadas que se veían inseguras, pero la gente aún fluía lentamente en la calle y reía, se tomaban fotos y jugueteaban. Uno de los videos captados más angustiantes es el de un oficial de policía solitario intentando desesperadamente controlar la multitud, indicando hacia dónde debían irse todos para evitar la congestión, pero parecía invisible frente al escenario de indiferencia y la sensación falsa del grupo de personas que sentía que todo era normal. En ese momento, solo habían 22 agentes de servicio en la estación de policía de Itaewon y 137 en los distritos cercanos. Un grupo que prácticamente no podría controlar la cantidad de personas que más tarde llegarían al lugar. A las 6:30 de la tarde, las llamadas a la policía parecían adelantarse a la tragedia. Llamaban en especial para que alguien fuera enviado a comprobar si era normal la congestión de peatones en el callejón. Pero no se enviaron refuerzos significativos durante horas. Hasta esa hora, los pocos oficiales que estaban ahí no intuían que estaban muy cerca de un desastre. Era como si hubiese una indiferencia colectiva en la que todos simplemente querían estar ahí y a nadie le importaba la incomodidad de la congestión, incluyendo las autoridades presentes. A las 10:10 se reportó una llamada que parecía predecir el desastre que se desarrollaría pocos minutos después. La persona al teléfono decía: parece que la gente puede ser aplastada aquí. La escena de horror empieza entonces a las 10:18 de la noche, cuando un grupo de personas que se ubicaba dentro de la congestión en la parte superior del callejón inclinado cayeron repentinamente al suelo, bloqueando la salida del lugar. Algunas personas empezaron a angustiarse y se podía ver ya gente intentando trepar desesperadamente por las paredes de los edificios para salir del lugar. A las 10:25, los bomberos fueron informados de personas golpeadas por la caída y algunos atrapados en el montón con dificultades para respirar. Se enviaron 4 ambulancias a atender los heridos del accidente, sin saber que al llegar, la escena era brutalmente más grande de lo esperado. Sin contar que la congestión iba muchos metros antes del callejón y el acceso de las ambulancias a la zona era prácticamente imposible. En la calle se empezaba a elevar la tensión. La gente ya no se movía, simplemente estaba apretada una contra otra, estática, y aumentaba el pánico. Muchos de los grupos de amigos cuentan que su primera idea era la de tomarse de la mano con sus amigos e intentar llegar a alguna de las dos salidas del callejón, pero miles de personas estaban pensando igual, tomándose de las manos, moviéndose en grupos y con el pánico al máximo hacían el efecto contrario. Nadie se movía, pero todos empujaban en pequeños bloques que simplemente hacían todo más dramático. A las 11 de la noche, finalmente las llamadas colapsaron el sistema de emergencias y enviaron 30 ambulancias más, además de 100 equipos de asistencia de desastre médico. También las autoridades cancelaron todos los eventos de Halloween en la ciudad para permitir movilidad de los grupos de ayuda, pero la congestión era tan alta que aún así era muy difícil llegar al lugar. La situación en el callejón ya estaba completamente fuera de control, más allá de lo imaginado. La gente empezó a perder su respiración y sin equipo de profesionales en emergencia. Los mismos asistentes improvisaban como rescatistas intentando sacar personas de la mole humana y dando reanimación en la calle como se pudiera. Una enfermera que estaba en el lugar describía que los rostros de las personas se tornaban azules, sus ojos ya estaban blancos y muchos permanecían con su boca abierta intentando desesperadamente tomar un poco de aire. En este punto, todos los que intentaban ayudar simplemente elegían atender a aquellos que parecían tener una oportunidad de sobrevivir. Los que se veían demasiado mal permanecían en colapso y sin ayuda. Las personas estaban tan mal que a pesar de que muchos podían aún respirar, no tenían capacidad de mover su cuerpo por las lesiones que la presión había generado en sus órganos internos. Un grupo de soldados americanos que estaban de descanso en ese día en la zona describían cómo ayudaban a los meseros y personas de los bares a derribar puertas y ventanas e intentaban alar personas atrapadas en los grupos. Era prácticamente imposible de sacar a alguien. Parecían estar pegados unos a los otros.
Algunas veces lograban sacar a alguien, pero cuando ya estaba fuera se daban cuenta que ya no respiraba. Los testigos decían que a esta altura ya no había nada que se pudiera hacer. La situación ya era demasiado grave. El espacio demasiado lleno. Ya había 5 o 6 capas de personas apiladas unas encima de las otras, y la gran mayoría ya habían perdido el conocimiento. Los gritos de la multitud, paradójicamente, se mezclaban con la música ahogada en el lugar del desastre. Los teléfonos de las víctimas empezaron desgarradoramente a sonar sin parar, pues las noticias ya se habían expandido en Seúl y muchas familias buscaban a sus seres queridos para confirmar si estaban bien. Fue entonces cuando se declaró la zona de emergencia y se prohibió a todos salir de sus casas. Ya era la 1 de la madrugada y después de 2 horas y media de intentar recuperar los cuerpos, las autoridades dieron su reporte inicial con el número de 59 personas fallecidas. Durante esas primeras horas, el gobierno de la ciudad comenzó a recibir una avalancha incontrolable con más de 200,000 reportes de personas desaparecidas. Aparentemente, se necesitarían varios días para identificar a las víctimas. ¿Pero qué sucedió en realidad en la fiesta de Halloween de Itaewon? Inicialmente, se creyó que la aglomeración de la multitud fue provocada por personas que acudían a un bar para ver una celebridad, pero no fue verdad. También se informó inicialmente que había sido una estampida, pero eso no podía ser posible, ya que una estampida implica que la gente tenía un lugar al que correr, lo que no era el caso en Itaewon, donde la gente estaba inmóvil. La explicación ahora es que el callejón de 3 vías era demasiado pequeño. La música de los clubes y restaurantes estaba en un volumen demasiado alto, lo que silenció las alarmas y llamadas de ayuda de quienes empezaban a ahogarse. También influenció que el lugar es extremadamente popular, que hasta tiene una ruta de metro, y no se previno controlar la multitud o colocarle barreras. Realmente no había una organización para un evento de ese tamaño. No había un plan para regular la fiesta. Simplemente la gente fue allí desprevenidamente y lentamente. Así que no se esperaba tal aglomeración. Muchos testigos afirman que dentro del mismo grupo se generó un gran empujón, que se dispersaron hasta las afueras de la multitud. La gente ya no caminaba. Estaba siendo transportados en un río de personas que no podían detenerse aunque lo intentaran. Debido a que el callejón tenía una pendiente en bajada, quienes eran empujados hacia atrás comenzaron a caer, lo que creó un cuello de botella humano. Cuando las personas comienzan a moverse en multitudes de muy alta densidad, cada individuo físicamente no tiene suficiente espacio a su alrededor para comportarse normalmente o tomar decisiones racionales. Más bien, toda la multitud comienza a moverse como un fluido, forzada hacia cualquier dirección por la presión de la gente que está a su alrededor. La incapacidad de facilitar el movimiento puede causar 2 problemas: el riesgo de generar un cuello de botella y el riesgo de que alguien se caiga. En Itaewon sucedió exactamente la combinación de ambos. Al igual que con las leyes de la dinámica de fluidos, la multitud puede experimentar ondas de choque que se prolongan hacia arriba y hacia atrás a través de la masa de personas, cuando un empujón proviene de cualquier dirección. Las personas que están al frente de la multitud logran atravesar el área de salida, pero la multitud de alta densidad inevitablemente se colapsa debido a la gran fuerza del grupo. En este caso, la salida del callejón era demasiado estrecha para que toda la multitud pudiera pasar a través de él. Posteriormente, se obstruyó y los que estaban al frente fueron aplastados aún más por la multitud de atrás. Las víctimas no fallecieron por aplastamiento, sino por asfixia, por compresión, que es la limitación mecánica de la expansión pulmonar, mediante la compresión del torso que resulta en la pérdida del aliento. En pocas palabras, el aire se cortó del cuerpo debido a la presión externa. En Itaewon, los caídos fueron asfixiados por el peso de los cuerpos apilados encima de ellos, mientras que otros murieron de pie. A medida que las ondas de choque se extendían a través de la multitud, la fuerza fue suficiente para sacar a la gente de sus zapatos. La magnitud fue captada en imágenes virales de cientos de pares de zapatos considerados como objetos perdidos. Había señales claras que apuntaban a una crisis en Itaewon, incluso antes de que se produjera el aplastamiento mortal.
Empezando por el tiempo de respuesta policial de 4 horas, se tardó otra hora en desplegar agentes adicionales, pero para entonces el número de muertos ya era muy alto. Algunos sobrevivientes de habla hispana, como Sabi Bosch de España, Juliana Velandia de México, Javier Aldea de España, Carolina Cano de México, han contado sus experiencias de sobrevivencia, de recuperación y de pérdida de amigos y seres queridos en esa noche. Todos coinciden que ha sido el momento más aterrador de sus vidas, viendo tanta muerte a su alrededor, como viviendo una película de horror en la vida real, y habiendo sucedido exactamente en la fecha en que se actúan esas escenas para entretener al mundo. Nadie olvidará la noche de horror de Halloween en Itaewon, la ciudad de Seúl en Corea del Sur, el 31 de octubre del año 2022, donde murieron 159 jóvenes, en su mayoría mujeres, presionados por una multitud aparentemente celebrando una festividad. Si te gustó esa historia de la vida real, anímate, dale un like. Si no te quieres perder ninguna de nuestras historias, suscríbete a nuestro canal de las historias, donde las historias reales hacen historia.